Desde su atalaya, a 1,5 millones de kilómetros de nosotros, el telescopio espacial James Webb no es solo un observatorio. Es una máquina del tiempo. Su espectacular espejo dorado y su poder para ver el universo en luz infrarroja le permiten captar la luz de las primeras estrellas y galaxias. Es como si tuviera unas gafas de visión térmica capaces de ver el calor de un fuego que se encendió hace 13.000 millones de años. Los astrónomos esperaban que el Webb confirmara sus teorías sobre el origen del cosmos, que rellenara los huecos de nuestra historia. Pero ha hecho algo mucho más inquietante y emocionante. En lugar de limitarse a confirmar lo que ya sabíamos, ha encontrado cosas que rompen nuestros modelos. Anomalías. Misterios que nos obligan a replantearnos los cimientos de la cosmología y nuestro lugar en el universo. Hoy vamos a explorar dos de sus descubrimientos más revolucionarios. Los gigantes imposibles que se esconden en la infancia del cosmos y una molécula que podría delatar la presencia de vida en un mundo alienígena. Para entender por qué lo que ha encontrado el Webb es tan revolucionario, primero hay que saber cómo pensábamos que se formaban los agujeros negros supermasivos. Son esos titanes gravitacionales que se sientan en el corazón de casi todas las galaxias. El modelo de toda la vida era un proceso lento, como construir una catedral ladrillo a ladrillo durante siglos. Una estrella gigante muere, colapsa y crea un agujero negro de masa estelar, apenas un ladrillo inicial. A lo largo de miles de millones de años, este agujero negro va comiendo gas, polvo y estrellas, y se fusiona con otros, creciendo poco a poco hasta convertirse en un monstruo de millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Este proceso necesita tiempo. Muchísimo tiempo. El problema es que el James Webb ha mirado hacia el universo bebé, a una época de entre 300 y 500 millones de años después del Big Bang, y ha encontrado agujeros negros que ya son enormes. Usando nuestra analogía, es como encontrar una catedral perfectamente construida en los cimientos de una ciudad que apenas tiene unos días de antigüedad. Simplemente, no le ha dado tiempo a construirse. Uno de los hallazgos más desconcertantes viene de una galaxia llamada Hades GSZ-14-0. El Webb la observó tal y como era apenas 290 millones de años después del Big Bang. Es una de las galaxias más lejanas y antiguas que hemos visto, y es sorprendentemente brillante y masiva para ser tan joven. Los científicos no entienden cómo una galaxia pudo formarse y crecer tan rápido. La existencia de estas galaxias imposibles sugiere que los procesos que las gobiernan, incluyendo el crecimiento de sus agujeros negros, deben ser mucho más rápidos o totalmente diferentes a lo que pensábamos. Y no son casos aislados. El Webb ha encontrado toda una población de lo que los astrónomos llaman pequeños puntos rojos. A pesar del nombre, estos puntos de luz no tienen nada de pequeños. Se cree que son los núcleos brillantes de galaxias muy lejanas, y cada uno alberga un agujero negro supermasivo que está devorando materia a un ritmo increíble. Son tan masivos que desafían todas las teorías. Entonces, si no crecieron de la forma tradicional, ¿de dónde salieron estos gigantes? La comunidad científica está en una carrera para encontrar la respuesta, y hay dos teorías principales sobre la mesa. La primera es la de las semillas pesadas. Esta idea propone que, en lugar de empezar con un solo ladrillo, el universo primitivo tenía una especie de ladrillos prefabricados gigantes, nubes masivas de gas primordial, con masas de decenas de miles de soles, colapsaron directamente para formar un único y enorme agujero negro. Esto no crearía una semilla pequeña, sino una ya pesada, un agujero negro de masa intermedia con una ventaja brutal para convertirse en un supermasivo en tiempo récord. La segunda teoría es aún más exótica: los agujeros negros primordiales. Esta hipótesis sugiere que los agujeros negros ni siquiera necesitaron estrellas o nubes de gas para nacer. Podrían haberse formado a partir de fluctuaciones de densidad extremas en la sopa caliente y densa del universo, instantes después del propio Big Bang. Es como si el plano de la catedral no solo existiera desde el principio, sino que fuera una característica del terreno mismo, antes de que llegara el primer constructor. Si esto es cierto, los agujeros negros no serían un producto secundario de las estrellas, sino que serían tan antiguos como el propio universo. El significado de esto es revolucionario. Estos agujeros negros tempranos podrían no ser solo monstruos que crecieron dentro de las galaxias, podrían ser sus arquitectos. Es posible que estas semillas masivas actuaran como anclas gravitacionales,
atrayendo materia y dictando dónde y cómo se formarían las primeras galaxias. Podríamos tener la historia al revés. No es que las galaxias crearan agujeros negros, sino que los agujeros negros crearon las galaxias. El James Webb nos está obligando a considerar que el primer capítulo de la historia del universo necesita una reescritura total. Y este viaje no ha hecho más que empezar. Si te fascina explorar estos misterios cósmicos que están poniendo a prueba todo lo que sabemos, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás la segunda parte de nuestro viaje, la búsqueda de vida, donde el misterio se vuelve mucho más personal. Reescribir la historia del universo es increíble, pero ¿y si estuviéramos a punto de cambiar nuestro lugar en él para siempre? Porque los agujeros negros no son el único misterio que el Webb ha encontrado. Aún más alucinante es lo que halló al apuntar hacia un mundo llamado K2-18b. Este exoplaneta está a unos 124 años luz, orbitando una estrella enana roja en la zona habitable. Esa es la región donde las temperaturas podrían permitir que exista agua líquida en la superficie. K2-18b es un planeta fascinante, un tipo que no existe en nuestro sistema solar. Se le conoce como un mundo océano, más grande que la Tierra, más pequeño que Neptuno, y se cree que podría tener un océano global bajo una densa atmósfera rica en hidrógeno. El James Webb analizó la luz de la estrella que atraviesa la atmósfera de K2-18b, buscando las huellas dactilares químicas de diferentes moléculas. Es una técnica parecida a analizar el humo que sale de una chimenea lejana para saber que se está quemando dentro de la casa. El telescopio analiza la luz que se filtra por la atmósfera y, según los colores que faltan, puede decirnos qué gases hay en ese aire alienígena. Confirmó que había metano y dióxido de carbono, lo que ya de por sí es emocionante, porque sugiere una atmósfera activa y una posible interacción con un océano, pero entonces, los datos revelaron algo más. Una señal débil, una detección tentativa y todavía muy debatida, de una molécula llamada sulfuro de dimetilo, o DMS. Pero entonces, los datos revelaron algo más. Una señal débil, una detección tentativa y todavía muy debatida, de una molécula llamada sulfuro de dimetilo, o DMS. ¿Por qué tanto revuelo por una molécula con un nombre tan raro? Porque aquí, en la Tierra, el DMS está íntimamente ligado a la vida. Es una sustancia que producen casi exclusivamente los seres vivos, sobre todo el fitoplancton en nuestros océanos. Cuando hueles el olor a mar, en parte estás oliendo compuestos relacionados con el DMS. Encontrar esta molécula en el humo de un mundo oceánico lejano es, potencialmente, una de las biofirmas más potentes que hemos detectado jamás. Ahora, y esto es muy importante, hay que tomarlo con calma. Los propios científicos de la NASA que publicaron el hallazgo han sido clarísimos. Esto no es una confirmación de vida extraterrestre. La señal de DMS es débil estadísticamente. Podría ser un error en los datos, ruido del instrumento o pura casualidad. Se necesitan desesperadamente más horas de observación para apuntar de nuevo a K2-18b y ver si la señal sigue ahí, más fuerte y clara. Además, incluso si se confirma que el DMS es real, nos enfrentamos a un gran interrogante. Estamos hablando de un tipo de planeta del que no sabemos casi nada. No conocemos los procesos geológicos o químicos que podrían ocurrir en un mundo océano. ¿Es posible que algún proceso geofísico desconocido, que no tenga nada que ver con la biología, pueda producir DMS en esas condiciones? La respuesta es que, simplemente, no lo sabemos. La ciencia exige agotar todas las explicaciones no biológicas antes de poder siquiera susurrar la palabra vida. Pero solo por un momento, permitámonos pensar en lo que implicaría. Si futuras observaciones confirman el DMS y no se encuentra ninguna explicación geológica, estaríamos ante el descubrimiento más profundo de la historia humana. No significaría que hemos encontrado naves espaciales o criaturas complejas. Significaría algo mucho más fundamental, la prueba de que la química de la biología no es un milagro que solo ocurrió en la Tierra. Significaría que el universo, en sus mundos extraños y lejanos, está vivo. Desde monstruos gravitacionales al acecho en el amanecer de los tiempos, hasta susurros químicos en la atmósfera de un mundo alienígena, el telescopio espacial James Webb no nos está dando respuestas fáciles. Al contrario, nos está planteando misterios más profundos y preguntas más grandes. Nos ha mostrado que los cimientos del cosmos,
La formación de las primeras galaxias y sus agujeros negros fueron más caóticos, rápidos y extraños de lo que decían nuestros libros de texto. Y nos ha dado una pista, una posibilidad tentadora, de que uno de los sueños más antiguos de la humanidad, encontrar vida más allá de nuestro planeta, podría estar algún día a nuestro alcance. El web es una máquina de tiempo y de sueños. Está revelando un universo que es inmensamente más complejo, más inesperado y, quizás, más vivo de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Cada nueva imagen y cada dato demuestran que el cosmos es más extraño y maravilloso de lo que pensábamos. Y cada descubrimiento nos acerca un poco más a responder la pregunta definitiva: ¿estamos solos? La búsqueda apenas comienza. ¿Y tú qué piensas? ¿Son estos agujeros negros prohibidos la prueba de una nueva física que aún no entendemos? ¿Y qué te parece la intrigante señal en K2-18b? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir viajando con nosotros hasta los límites del conocimiento y el misterio, no olvides darle a me gusta y compartir este vídeo. Hasta la próxima, exploradores del cosmos.